Buenos días con todos, somos el grupo número 3 y en el proyecto de investigación del curso de TIC2 nos ha tocado sobre la gamificación como herramienta para el aprendizaje de procesos contables digitales. El docente encargado es Chacón Chacmani Wilter Arturo y los integrantes son Elir Irigoyen, Valery Payehuanca, Alinson Ramos, Aaron Rojas y quien les habla, Valery Álvaro. Como una breve introducción, es decir, respecto al tema, que en la actualidad la educación se enfrenta a un gran desafío, el cual es adaptarse a los cambios tecnológicos, a las nuevas formas en que las personas aprenden. Es por eso que en este contexto la gamificación emerge como una estrategia novedosa que tiene como objetivo incluir las dinámicas y componentes de los juegos en el proceso de educación para volverlo más interesante, participativo y eficaz. Esta técnica aprovecha el interés natural que tienen las personas por los juegos para incentivarlos a adquirir los conocimientos, optimizar su desempeño y cultivar habilidades sociales cognitivas. Ok, como primer punto tenemos en la parte del desarrollo, ¿qué es la gamificación? Nos dice que la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos en el ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Tenemos que la gamificación se entiende como la incorporación intencional de elementos, mecánicas, dinámicas, propio de los juegos en actividades que no tienen un carácter recreativo con el fin de potenciar la motivación, el compromiso y el aprendizaje. En la práctica, esto implica más diseñar experiencias formativas que integren retos, niveles de progreso, puntuaciones, retroalimentación inmediata y también recompensas para poder transformar tareas tradicionales en procesos más atractivos y estimulantes. Al aprovechar este carácter lúdico de estas técnicas, la gamificación va a facilitar que la interiorización de contenidos va a favorecer la participación más activa por parte de los aprendices, lo que suele en sí traducirse en una mejor retención y aplicación de los conocimientos. Tenemos como otro punto los elementos de la gamificación. Tenemos 3 puntos en sí, pero después de haber realizado muchas investigaciones respecto a los elementos de la gamificación, hemos resultado en estas 3, que son dinámicas, mecánicas y componentes. Las dinámicas en sí son los aspectos que se relacionan con la motivación y el comportamiento de los participantes. En otras palabras, se podría decir que son las razones que hacen que una persona se interese, participe y se mantenga activa dentro de una actividad gamificada. Tenemos 3 tipos en sí, que es el primero, la recompensa, la cual va a consistir en ofrecer incentivos al completar tareas, lo que esto va a generar satisfacción y va a motivar a seguir estudiando, a seguir continuar con estos temas, ¿no? En cuanto al estatus, se refiere a la validación dentro de una comunidad, lo cual va a hacer que las personas se sientan valoradas y más comprometidas. Y por último, la competición es el que impulsa el esfuerzo y la superación al comparar los logros con los de otros. Como segundo elemento tenemos las mecánicas. Nos dice que es un componente esencial en sí, que va a permitir el funcionamiento de las actividades gamificadas o de un juego en sí. En otras palabras, podríamos decirle que son las normas, acciones y sistemas que van a configurar la experiencia del usuario y van a determinar cómo se va a participar, cómo se progresa y cómo se gana. Y por último tenemos la parte del elemento de los componentes. Este en sí es una herramienta de la gamificación donde se considera como los elementos visibles y prácticos que se utilizan para hacer que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva, atractiva y personalizada. Okay. Luego tenemos las fases de la gamificación. Son 5 fases en sí. Tenemos primero el planeamiento, que es la etapa fundamental del diagnóstico, la definición de objetivos. Esto es antes de seleccionar cualquier mecánica del juego en sí y pues se debe responder a las siguientes 2 preguntas. ¿Qué competencia se busca adquirir y qué obstáculo o dificultad existe? Respecto a la primera, podríamos tener, por ejemplo, que el estudiante debe de completar una conciliación bancaria digital en menos de 15 minutos.
Y respecto a la segunda pregunta, tenemos que los estudiantes muestran baja motivación, cometen errores recurrentes en el cálculo del IGB a pagar. En la parte del diseño es donde se va a plasmar la experiencia del aprendizaje gamificado, ya que este va a ser la fase donde se traducen los objetivos pedagógicos en mecánica y dinámicas de juego. En la parte o fase de la presentación es la ya parte introductoria del estudiante al sistema gamificado, que no va a bastar solo con diseñar el juego, sino que también hay que presentarlo, asegurarse de que todos comprendan cómo participar. En la parte de la ejecución, ya es cuando es la puesta en marcha de la actividad. Es aquí donde los estudiantes van a poder interactuar con el sistema, van a realizar las tareas contables diseñadas y el docente pues va a asumir un rol de facilitador, ¿no? Y por último tenemos la fase de la presentación. Es aquí donde se va a presentar un entorno ya gamificado, es más extenso y se va a evaluar tanto el aprendizaje del estudiante. Ok, y por último punto que les voy a mencionar son las herramientas virtuales. Pues podemos decir que en el contexto peruano no se está aplicando la gamificación en educación, pero no hay una plataforma contable especializada, gamificada, que sea ampliamente usada en todas las universidades o centros de formación. Pero en la práctica, el docente y programas formativos suelen adaptar herramientas educativas generales para su accesibilidad y facilidad de uso. Y pues de esta manera se puede enseñar contenidos y procedimientos de contabilidad en entornos digitales. Tenemos, por ejemplo, dos herramientas que están los cuestionarios y concursos en tiempo real, por ejemplo, el Kahoot y el Quizzes. Esas herramientas en sí van a permitir que puedan crear preguntas con cronómetro, o sea, con el tiempo, que puedan obtener puntajes respecto a sus respuestas y una retroalimentación automática. En el aspecto contable, pues esto se podría plantear retos rápidos sobre clasificación de cuentas, partidas dobles, reconocimiento de asientos. Y por la segunda herramienta tenemos las hojas de cálculo gamificadas que serían Google Sheets o Excel, que este va a servir como hojas de cálculo donde varios estudiantes trabajan simultáneamente. Por ejemplo, si diseñamos misiones en una hoja compartida, como completar 20 transacciones simuladas correctamente para pasar al siguiente nivel, y así pues asignando puntos por exactitud y tiempo de resolución, ¿no? Y esto se va a poder ser vigilado y supervisado por los docentes, ya que este es un programa donde se puede compartir por varias personas. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las teorías de aprendizaje aplicables a la gamificación, que según Vilamar Gavilanes y Sánchez Casanova, 2024 nos dice que tenemos 5 teorías, las cuales les voy a explicar cada una. La primera de ellas vendría a ser el constructivismo, que principalmente presenta como si fuese un enfoque constructivista, ¿no? Que esta consideración se debe al hecho de que la gamificación ofrece la posibilidad de diseñar una amplia variedad de experiencias educativas centradas en las actitudes y habilidades de los estudiantes, ¿no? Ya que de esta manera la gamificación se convierte más que todo en un enfoque muy flexible, que se adapta fácilmente, ¿no?, a las características individuales de los estudiantes, permitiendo diversificar diferentes vías de aprendizaje. Como segundo teoría tenemos al conectivismo, que básicamente destaca un papel fundamental en la comunidad educativa del aprendizaje, haciendo evidente que las personas aprendan en la interacción crítica y reflexiva con los otros miembros, ¿no?, de su comunidad. También tenemos el conductivismo, ¿no?, que básicamente aquí se centra en cómo el aprendizaje se manifiesta como un cambio en el comportamiento observable, impulsado por la asociación entre estímulos y respuestas, ¿no?, y el uso de refuerzos. También nos dice que en la gamificación esta teoría se aplica a través de los elementos más directos y tangibles que buscan modificar la conducta del estudiante. También tenemos como cuarta teoría el cognitivismo, que básicamente es como si fuese, pone el foco en los procesos mentales, ¿no?, internos del aprendizaje, como la memoria, la percepción y la resolución de problemas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje, más que todo, es un proceso en el que el estudiante organiza, codifica
y estructura la información que se le presenta, ¿no? También tenemos la teoría de autodeterminación, que es una teoría motivacional más que todo, ya que sostiene el grado más alto de motivación autodeterminada que es la motivación intrínseca, ¿no? Que básicamente es aquella que se genera desde lo interior del individuo hasta la acción con el fin de satisfacer una necesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos acerca de los elementos del proceso de aprendizaje, que aquí nos dice, según el autor Torre 2026, nos dice que tenemos tres, ¿no? Que son las mecánicas. Una de ellas es la mecánica, que es la columna vertebral de la gamificación. Se trata de componentes básicos del juego, como por ejemplo sus reglas, los parámetros que establece. También dentro de las mecánicas encontraremos también herramientas que ayudan a involucrar al usuario en la experiencia, como por ejemplo el lugar donde ocurre el juego o la ficha o avatar, ¿no? Que esas mecánicas de la gamificación también incluyen elementos importantes, como los sistemas de puntos y niveles que mantendrán a los estudiantes comprometidos y motivados. También tenemos las dinámicas, enganchando a la formación a través de historias y narrativas, que sería el segundo elemento, que básicamente estas dinámicas ocupan un lugar muy importante, ¿no? Que están más que todo relacionadas con la motivación de los participantes y los que involucran en la historia narrativa, ¿no? También tenemos la estética, que es la experiencia del usuario como componente clave de la gamificación, que es también vital para la gamificación porque brinda un diseño atractivo y amigable para el usuario, contribuye en la gran medida a la experiencia del aprendizaje, ¿no? Mediante gráficos, navegación intuitiva y el interfaz agradable que hacen los estudiantes que se sientan más cómodos y comprometidos en el contenido, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos también acerca del rol del docente y del estudiante en entornos ramificados. Aquí, si bien es cierto, el docente ya no es como si fuese el único dueño, ¿no?, del conocimiento, sino que se convierte en un facilitador y creador de experiencias de aprendizaje. Una de ellas vendría a ser también el diseñador de la experiencia, ¿no?, que aquí básicamente es como si fuese el responsable de crear el entorno gamificado, seleccionando elementos del juego, ya sea narrativas, misiones, reglas, recompensas, también motivador y guía, ¿no?, que aquí básicamente debe de mantener el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes para reconocer logros, también las recompensas y las insignias, ¿no?, que ayuda a los alumnos a reflexionar sus procesos y sus errores, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con el proceso contable digital, desde una perspectiva un poco más técnica, podríamos decir que estos procesos no deben entenderse meramente como la digitalización de datos, sino como la aplicación sistemática de tecnologías informáticas que van a estar orientadas a la automatización y optimización integral del ciclo financiero, desde el registro hasta el análisis. En el contexto normativo peruano, esta evolución vendría a ser imperativa para asegurar la alineación con los estándares del Plan Contable General Empresarial y los requerimientos de fiscalización electrónica de la SUNAT. El objetivo central vendría a ser facilitar la gestión en tiempo real, mitigando el error humano y elevando la calidad de la información para la toma de decisiones estratégicas. Según Keeley, la transformación digital es el proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías en todas sus áreas para optimizar la eficiencia y crear nuevas oportunidades. Este concepto trasciende la simple adopción de herramientas, implicando un cambio cultural profundo que promueve la agilidad, la innovación y la adaptabilidad organizacional. Aquí el autor postula que la transformación digital vendría a ser un proceso transversal mediante el cual las organizaciones integran tecnología en todas sus áreas operativas. Lo sustancial de su aporte vendría a radicar que desplace el foco de la herramienta hacia la cultura organizacional. Esto no se trata de solo adoptar el software, sino de gestionar un cambio cultural profundo que va a promover la agilidad, la innovación y sobre todo la adaptabilidad organizacional ante un entorno más volátil. Siguiente, por favor.
Con respecto a la transformación digital en la contabilidad, tenemos que esa, este concepto trasciende a la mera digitalización de documentos, ya que se define como un cambio estructural que integra tecnologías disruptivas tales como la inteligencia artificial, el Big Data y la computación en la nube con el fin de automatizar procesos y elevar la competitividad. Es crucial también destacar que en el contexto peruano este proceso enfrenta barreras significativas como la resistencia cultural y las brechas de capacitación. No obstante, su implementación vendría a ser vital, pues redefine el perfil del contador, ya que transitamos de una función operativa hacia un rol un poco más estratégico, permitiendo así la adaptación y supervivencia de la empresa en entornos económicos volátiles y bajo regulaciones dinámicas. Según lo menciona también el portal EIPerú, la transformación digital no es un destino final, sino un viaje continuo que requiere compromiso y visión. La digitalización ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito indispensable de competitividad y aquellas empresas que lo adoptan no solo optimizan procesos, sino que fortalecen significativamente su capacidad de análisis y toma de decisiones. Su postura en este caso vendría a ser clara, ya que la transformación digital no debe concebirse como un destino o meta final, sino como un viaje continuo que exige una visión a largo plazo. Esta digitalización ha dejado de ser un factor diferenciador opcional para convertirse en un requisito indispensable de competitividad. Y aquellas organizaciones que adopten este paradigma no solo logran la optimización de procesos, sino que también van a fortalecer sustancialmente su capacidad analítica para la toma de decisiones. Y a modo de conclusión, podemos afirmar que la digitalización ya no representa una ventaja accesoria, sino una necesidad imperativa para mantener la vigencia en el mercado actual, ya que este escenario pues exige a las organizaciones una actitud proactiva y más flexible, ya que el valor final de esta transformación radica en su capacidad para potenciar la calidad y profundidad de las decisiones empresariales, respondiendo con una agilidad a las nuevas y complejas demandas de dicho sector. Bien, con respecto a las herramientas y al software contable digital, tenemos que en el ecosistema peruano estas herramientas trascienden a la función de simples libros de registros. Estas se constituyen como soluciones tecnológicas integrales que automatizan la gestión financiera. Y su valor estratégico reside en su alineación nativa con la normativa tributaria vigente, y esto va a permitir a las organizaciones desde las pymes hasta medianas empresas operar con gestión precisa, facilitando el acceso remoto y la reducción de costos operativos. Según lo menciona E.P. Newman, describe que actualmente muchas empresas recurren a soluciones tecnológicas para sus informes financieros. En el mercado peruano destacan software específicos como el Concar, el Dora, el QuickBooks, lo que evidencia que su uso se ha vuelto una práctica común y necesaria para el desarrollo empresarial. En el mercado nacional, la preeminencia de software específicos como lo vendría a ser el Concar evidencia que su adopción ya no es una novedad, sino una práctica común y necesaria, ya que estas herramientas se han convertido en el lenguaje técnico universal para el desarrollo empresarial en el Perú. Eh, por parte de los desafíos que ha tenido dicha implementación, la adquisición de la licencia del software no nos va a garantizar el éxito operativo. Esta implementación óptima no es automática. Existe una dependencia crítica de dos factores importantes, que vendría a ser primero la infraestructura tecnológica disponible en las distintas regiones del país, y como segundo aspecto vendría a ser que la capacitación especializada del capital humano. Y como impacto en el sector, tenemos que la masificación de estos softwares es el reflejo tangible de que la digitalización contable como objetivo final tendría que es la optimización que le ofrecerá precisión, eficiencia y mayor rapidez. Y hoy en día el software contable ha dejado de ser una herramienta operativa para así asumir como un pilar fundamental de competitividad
indispensable para la emisión de información financiera confiable y oportuna. Bueno, ahora les hablaré sobre la relación entre la gamificación y los procesos contables digitales. Bueno, la gamificación se ha consolidado como una estrategia innovadora dentro de los entornos de aprendizaje digital, especialmente en disciplinas que demandan presión técnica y razonamiento lógico, como la contabilidad. En los procesos contables digitales, la gamificación promueve una interacción activa del estudiante con las plataformas digitales, al incorporar mecánicas propias del juego, como puntos, niveles, recompensas o desafíos, dentro de sistemas de gestión contable y simulaciones financieras. Bueno, como beneficios podemos observar la mejora del compromiso y motivación, el fortalecimiento de competencias digitales y contables, el aprendizaje significativo y retención de conocimientos, desarrollo de habilidades blandas. Bueno, por tanto, la gamificación no solo actúa como un medio de motivación, sino como un mecanismo integrador entre la teoría contable y su aplicación digital en contextos reales o simulados, ¿no? Así promoviendo una comprensión activa del ciclo contable y del análisis de la información financiera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora observaremos un caso de estudio, 4 esquinas financieras, ¿no? Este proyecto fue desarrollado en Colombia en 2018 por Robinson, en colaboración con la Asociación de Contaduría y Finanzas. Este proyecto estuvo dirigido a estudiantes de educación secundaria que estaban por terminar o culminar sus estudios de formación escolar, pero que no contaban con ningún tipo de conocimiento previo en finanzas o en contabilidad. El objetivo principal fue captar la atención de los jóvenes mediante la gamificación, acercándolos al entendimiento de conceptos financieros básicos y al funcionamiento de los mercados globales. Al concluir esta experiencia, los participantes pudieron asimilar conceptos como la volatilidad financiera, el impacto de los impuestos de la economía, así como las nociones de costo, gasto, ingresos y de utilidad. Además, se observó que los estudiantes mostraron una mayor comprensión e interés hacia los temas contables y financieros, evidenciando, ¿no?, que la gamificación puede convertirse en una herramienta eficaz para introducir contenidos tradicionalmente percibidos como complejos. Bueno, asimismo, el mismo autor, Zúñiga, nos dice que de lo anterior, como trabajo de campo, no es solo una muestra de que los estudiantes se ven más atraídos hacia estos métodos de aprendizaje, sino que permitió validar que los nuevos pedagogos, o sea, los maestros, también se sientan atraídos hacia una mecánica de instrucción más participativa y menos pasiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos algunas limitaciones y desafíos. Bueno, tenemos que hay diferente respuesta estudiantil a los estímulos lúdicos. Aunque algunos estudiantes se motiven por participar activamente, otros pueden ver estas estrategias como poco serias o ajenas al rigor académico, ¿no?, que es la de la contabilidad, ¿no? Y si el estudiante no toma la actividad lúdica con la seriedad que se requiere, esto puede hacer que su aprendizaje disminuya. Otro es la alta inversión en diseño pedagógico y recursos. Ya no basta con ser un experto contable, sino que el profesor debe dominar las herramientas digitales y además entender los principios de diseño de juego para que las dinámicas se dirijan de manera coherentemente con los objetivos de aprendizaje. Otra sería las barreras tecnológicas y de infraestructura. Quizás las limitaciones más grandes es la tecnología, ¿no? La contabilidad moderna es profundamente digital y cualquier simulación realista, ¿no?, que exige el uso de un software contable especializado y una conectividad estable. Otra es la dificultad en la evaluación precisa del aprendizaje. Los puntos y las recompensas son fantásticos para la motivación, pero la evidencia muestra que no siempre reflejan con precisión la adquisición de competencias técnicas ni la capacidad analítica del estudiante.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en metodología tenemos que este estudio tiene un enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo, debido a que se busca medir la apreciación de los estudiantes, y por eso se optó por una encuesta, ¿no? Mediante Forms de Google. Y bueno, la investigación sigue también un diseño no experimental, ya que no se manipulan las variables y es de corte transversal, pues los datos se recolectaron en un único momento en el tiempo para describir estas variables, ¿no? Y analizar su efecto. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver lo que son la parte de los resultados, comenzando con la primera figura que tuve la pregunta de con cuál de los siguientes software contables o sistemas ERP has tenido alguna experiencia. Bueno, más que nada aquí se nota que una concentración más fuerte en lo que son algunos ciertos programas, en este caso los que son programas de Concur y de Cisco, que prácticamente sumados nos dan más del 80% de las personas que van a manejar esas herramientas. Siguiente, por favor. En el caso de la figura 2 de ¿cómo se llamaba? Prácticamente la segunda pregunta de la encuesta que se realizó fueron de las clases actuales sobre el software contable, se habían enfocado en la teoría más que en la práctica. Más que nada, esa respuesta es muy clara y contundente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se muestra con un 82% de estudiantes, donde el 54% está totalmente de acuerdo y el otro solamente está de acuerdo. Pero más que nada aquí se percibe que la enseñanza sí es más excesivamente teórica y más que nada le falta práctica directamente con ciertos programas. Siguiente, por favor. En el caso de la figura 3, donde la pregunta fue si siento que un entorno de simulación podría mejorar significativamente el aprendizaje, más que nada se notó un 88% en total de estudiantes que estuvieron de acuerdo con esa pregunta, ¿no? Donde se observa que los alumnos exigen un entorno prácticamente de ensayo y error, en donde puedan realizarlos sin temor a alguna consecuencia real, ¿no? Esta se alinea prácticamente con lo que es la teoría del constructivismo. Siguiente, por favor. En este caso de la figura 4, más que nada donde la pregunta más que nada constó de lo que es, sí, desde el punto de vista, ¿cuál crees que serían los 3 principales beneficios, ¿no? En usar la gamificación para aprender la contabilidad digital. Más que nada los beneficios que fueron mucho más valorados fueron los que son los prácticos y cognitivos, contando con lo que son un 64% en ambos casos. Lo que son el hacer el aprendizaje mucho más práctico y en la parte de lo que es desarrollar habilidades de resolución de problemas, demostrando que los estudiantes ven más que nada la gamificación como una herramienta educativa, la cual sería seria y les ayuda, ¿no? A resolver ciertos problemas, ¿no? Aplicando cierto pensamiento crítico. Siguiente. En el caso de lo que era la última pregunta que se realizó en esa encuesta, mostrando ahorita en la figura número 5, más que nada constaba de las barreras, ¿no? Las 3 principales barreras que uno puede llegar a percibir. Bueno, el principal temor más que nada dependía de lo que era la calidad de la tecnología y si es que la plataforma puede llegar a fallar. Bueno, también se temía que si los premios fueran la más velocidad que una correcta comprensión de ese proceso contable. Ya con menos cantidad, menos porcentaje de personas votaron por la parte de lo que, ¿cómo se llama? Sí les preocupa que los profesores no estuvieran capacitados para poder utilizar estas herramientas, para poder tener unas clases gamificadas. Siguiente, por favor. En la parte de lo que más que nada es la discusión, se notó lo que era un alto porcentaje que podía percibir la enseñanza como teórica. Esto explica más que nada la abrumadora demanda que tenía de un 88% en total, con un entorno de simulación. Este deseo más que nada de poder practicar sin miedo se podía alinear con, como se había mencionado anteriormente, con la teoría de lo que es el constructivismo
en donde los estudiantes prácticamente son los protagonistas activos de su propio aprendizaje. Además, los beneficios más valorados se alineaban con el cognitivismo, donde los alumnos buscaban también un pensamiento más crítico y poder tomar decisiones más informadas. Con respecto más que nada a la parte del diseño, el temor era contando como un 58%, a que se premie más que nada la velocidad para poder resolver, ¿no? Estas situaciones sobre la comprensión que uno puede llegar a tener, ¿no? Exigiendo más que nada que una evaluación que mida el analismo real. Siguiente, por favor. En lo que las conclusiones que pudimos llegar, se podrían llegar, fueron que se confirma una gran diferencia de lo que es entre la teoría enseñada y la teoría práctica. Los alumnos más que nada exigían una simulación, para poder practicar sin temor a riesgos reales. También la gamificación prácticamente se veía como una herramienta educativa, la cual era seria y le permitía resolver ciertos problemas, no solamente como un juego, motivacional, ¿no? Para que puedan llegar a ser relevante la gamificación, se debe simular simular los programas que se usen localmente, como son los programas de los que fueron votados, en el caso del CONCAR y el Cisco. Y como punto, también la gamificación dependía de una tecnología fiable, ¿no? Era importante esa parte, y el diseño también que se priorizara, más que nada la comprensión que tuviera el estudiante sobre la velocidad en poder resolverlo. Además de que también se necesitaba que los docentes estuvieran preparados para poder comenzar a implementar la gamificación en la enseñanza. Siguiente. Por último, más que nada, tenemos lo que son la parte de las recomendaciones, en donde, el poder implementar espacios de práctica libre, ya que se había notado ese deseo que tenían los estudiantes, poder tener un entorno de ensayo y error. Basar también las actividades de los que son en CONCAR y el Cisco, o sea, utilizar más que nada estos programas, ya que fueron los que usualmente se tienden o han sido más observados o más utilizados por los estudiantes, por la experiencia que tenían con ellos, ¿no? Además, lo que son el poder entrenar también a los docentes para que no tengan una falta de preparación, ¿no? Y no sea una barrera. Al igual que también tendríamos que valorar más al hacerlo bien, que el poder el desarrollo más rápido, ¿no? Siendo un temor muy vital que se había notado en la parte del aprendizaje. Y por último, el último tenemos que es el asegurar que, más que nada, ¿no? El material, las computadoras estuvieran completamente habilitadas y la conexión sean completamente estables, ya que también fue una preocupación que se había notado, ¿no? La falla que pudiera tener en la tecnología.